Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, con un tema muy importante, clásico y básico dentro del psicoanálisis, que es la metapsicología, algo que son, a fin de cuentas, los fundamentos y las reglas del psicoanálisis, algo importante de conocer y de saber de lo que se trata. A veces el propio nombre da como así susto por algo que parece como algo demasiado profundo, demasiado filosófico y cosas así, pero bueno, a fin de cuentas es el nombre de la teoría psicoanalítica, es hablar de la teoría y digamos, son las reglas, al fin de cuentas, para tanto para escribir de psicoanálisis como para leer psicoanálisis. ¿Por qué razón un libro es psicoanalítico y otro no? Pues bueno, porque sigue estas reglas de la metapsicología, y por eso podemos hacer esta clasificación de lo no psicoanalítico cuando algunos autores ya agarran otros temas diferentes o se salen del psicoanálisis o empiezan o aparece la psicodinámica o las teorías psicodinámicas. Digo, ¿por qué razón no son psicoanalíticas o dejan de serlo? Pues porque se salen de estos registros, podemos llamar así, de lo tópico, lo dinámico y lo económico, y por eso mismo es que podemos también señalar de que, bueno, esto ya no es psicoanálisis porque ya no toma en cuenta estos tres aspectos. ¿Y por qué sigue siendo psicoanálisis? ¿O por qué autores como Cisse, como Bion, como Meltzer, Klein, Lacan, por qué siguen siendo psicoanalíticos o son psicoanalíticos? Porque cumplen estos tres criterios a nivel de lo teórico. Pero antes que nada nos presentamos, por favor, Miriam, si eres tan amable. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos como cada viernes aquí a su café psicoanalítico. Como bien nos menciona el doctor, este es un tema pues base, ¿no? Para poder comprender qué es y qué no es psicoanálisis. Entonces los esperamos con sus comentarios y vamos a intentar darles por ahí respuesta. Daniel, por favor. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Café Psicoanalítico. Y pues sí, tenemos este tema muy importante, pero también cabe destacar que no todo es así como pensado, nada más que el día de hoy vamos a ver como puro concepto, sino también un poquito de historia, y junto con la historia, ¿por qué no también, no? Vivencias y contextos de cómo se desarrolla el psicoanálisis. Bienvenidos. Eduardo. Buenas tardes, les saluda Eduardo García, y como ya lo mencionaban, pues vamos a estar viendo estos temas históricos de la constitución del método psicoanalítico hasta el punto en que llegó a Freud a conformar ya como tal metapsicología / psicoanálisis, sinónimo. Y pues les invito nuevamente a suscribirse, a comentarle, a darle like y darle clic ahí en la campanita. Cedo la palabra al doctor. Gracias, Eduardo. Saludos al doctor Gerardo. Y bueno, sí, también su comentario, también son importantes para crecer la comunidad. Y bueno, como bien les decía, esta parte de la metapsicología, que ciertamente lo crea Freud, y Freud es el que da estos señalamientos de que para ser psicoanalítico, para considerar algo psicoanálisis, tanto en teoría, en clínica, obvio está desde la psicopatología, por supuesto también el explicarlas psicoanalíticamente, es tomar en cuenta estos tres aspectos, que es lo tópico, lo dinámico y lo económico. Lo más fácil de tratar, que sería la parte tópica, que tiene que ver con las dos tópicas que bien conocen todos, la primera tópica y la segunda tópica, que es en la primera tópica lo consciente, inconsciente y preconsciente, y la segunda tópica el ello, yo, super yo. Estas seis, bueno, se combinan y ya tenemos todo el aparato psíquico o el psiquismo como lo entendemos ya, y a partir de, digamos, de este psiquismo y de estos seis conceptos es como se va a explicar tanto la parte sana como la parte patológica de las personas o las enfermedades mentales, y todo va a caber ahí, lo voy a poner de esa manera. Todo se va a explicar a través de lo que pasa cuando hablamos de represión, cuando hablamos de lo inconsciente en el sentido del lugar, pues hablamos de esta parte de la tópica, hablamos de que ahí es donde van a nacer las pulsiones, van a estar, la represión, van a aparecer, obvio, están los conflictos psíquicos, el trauma. Entonces, bueno, esta es la importancia de que de aquí se va a explicar todo lo que ocurre en esos lugares, digamos, en estos lugares donde se va a concentrar tanto las otras dos conceptos, lo económico y lo dinámico, todo lo que se mueve. Pero bueno, en primer lugar esta parte de lo económico, de lo tópico,
y que ayuda para entender, para ubicarnos en los lugares donde se van a concentrar todo lo que le va a pasar al sujeto, las representaciones, etc. Digamos, a ver si el cuenco, si le quieren llamar, donde va a estar todo el continente, diría este bio. Entonces, la importancia de conocer, digo, estos lugares y por esa razón la importancia de los lugares, la importancia del inconsciente o del ello, también del super yo, por supuesto, y bueno, que cada una tiene sus funciones, por supuesto, que cada una va a tener unas cualidades importantes que también es importante conocerlo, fundamental conocerlo para saber cada una cómo funciona tanto en la parte sana del paciente como en la parte de la salud mental o de la enfermedad del paciente. Así que bueno, iniciamos con ese concepto. Miriam, por favor, si está. Y bueno, cuando hablamos, como bien nos dice el doctor, de esta parte tópica, pues sabemos que topos viene del griego tal cual, ¿no? Griego, topos, lugar, que es lo que nos dice el doctor. Entonces es muy fácil el poder a lo mejor identificarlo, porque la pregunta que nos tendríamos que hacer para poder determinar esta área de la metapsicología sería: ¿dónde está ocurriendo este conflicto? ¿O dónde está ocurriendo este proceso psíquico? Pensemos a lo mejor en un ejemplo, ¿no? Un paciente que va conflictuado porque resulta que se le olvidó acudir a la boda de su hija. Entonces ahí estamos viendo que ya hay un conflicto, porque conscientemente él quería acudir. Sin embargo, ya estamos viendo dentro de lo tópico que hay un aspecto inconsciente, que era lo que nos mencionaba el doctor sobre la primera tópica, tal cual, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a ver cómo hay un lugar donde puede ir ubicándose este conflicto, esto que nos está narrando el paciente, y hay que irlo ubicando, ¿no? ¿Qué aspectos él está determinando de manera consciente, a manera discursiva, y qué aspectos tal vez se le están escapando? Ahí ya estamos viendo justamente estas instancias, un lugar, digamos un mapa dentro de este psiquismo. Es lo que nos van a proponer por ahí Freud. Y de aquí, bueno, viene otro entendimiento, que es que también para que algo sea considerado psicoanalítico, pues también debe, además de lo tópico, sumar el aspecto dinámico. Y el aspecto dinámico lo podemos reconocer como la pregunta de qué fuerzas están en conflicto. ¿Cuáles son estos deseos que están chocando uno con otro, ¿no? La cuestión de que el psiquismo no es en realidad algo estático, sino que de pronto va a ser algo pues móvil. De ahí la palabra dinámica, que hay un movimiento de estas fuerzas, ¿no? Libidinales, pulsionales. Y aquí vamos a encontrar justamente esto, ¿no? Pues las pulsiones, los mecanismos de defensa, la represión, la censura, pulsión de vida, pulsión de muerte. Esto va a estar aquí, el conflicto que se va a generar también a nivel intrapsíquico dentro del complejo de Edipo, el complejo de castración. Aquí lo vamos a ver, que esta dinámica que entra dentro del psiquismo, no solamente es el dónde, sino también el qué fuerzas van a estar en juego, ¿no? Podemos pensar a lo mejor también en otro ejemplo, para intentar ilustrar un poco el aspecto dinámico, que es, por ejemplo, una persona que siente deseo sexual hacia alguien con quien no puede concretar, supongamos su cuñada o su cuñado, ¿no? Entonces, como es esposo de alguien más o esposa de alguien más y no puede concretar ese deseo sexual, este puede ser reprimido, y por lo tanto podemos ver tal vez a nivel de la conciencia que hay más bien una relación de hostilidad, pero porque justamente en ese dinamismo vemos que hay aspectos que están, como decíamos, en conflicto. Entonces, por eso va habiendo esta explicación, que no se queda únicamente a nivel de la fenomenología, ¿no? Lo que podemos decir como que, pues, ¿qué te ha hecho tu cuñada? ¿Por qué eres hostil o hostil con ella? Bueno, pues entonces tienes motivos de sobra porque se ha portado mal contigo y demás. No, sino que hay una dinámica donde ahí está este deseo en conflicto, y nos regresamos a la tópica que se maneja desde esta parte inconsciente. Entonces vamos haciendo una explicación un poquito más amplia, tomando en cuenta estos primeros dos aspectos. Y le dejo la palabra a Daniel, o quién era. A Daniel, que Daniel. Muy bien, gracias. Me regreso nada más un poquitito también para ir contextualizando el por qué Freud comienza a desarrollar estas instancias.
Y recordemos que él viene de la medicina, Freud es médico, ¿no? Y al inicio de los estudios, si bien se empieza a interesar por los fenómenos, por este tipo de fenómenos psíquicos, él en un primer lugar lo veía desde el enfoque médico. Y recordemos que los médicos parten del estudio del cuerpo. Entonces, al buscar el cuerpo es una idea. No es que precisamente Freud ubicara como en algún momento, ¿no? Que se buscaba si el alma estaba en la glándula pineal o algo así por el estilo. No tanto así, pero sí viene cargado de este modelo en el cual las cosas tienen que venir en un algo. Tiene que existir un orden y un proceso por el cual paso 1, paso 2, paso 3, y en medio de esos pasos de dónde surgen, qué es lo que ocurre. Y por eso es que Freud también empieza a plantear el modelo del aparato psíquico, que pues conocemos por ahí, ¿no? Que algunos le llaman el esquema del peine, o también lo del arco reflejo, y a partir del estudio del arco reflejo es que podemos identificar tanto lo tópico como lo dinámico y lo económico. Entonces, proviene por ahí. Yo les mencionaba, no solo enfocarnos también en los conceptos, sino también van a irnos dando una idea de cómo es que Freud y su contexto va evolucionando también la teoría psicoanalítica. Me acuerdo y traigo a la mente un dato curioso, que Freud empieza con esta curiosidad respecto a lo sexual, estudiando y buscando cuáles son los órganos reproductores de las anguilas masculinas. Entonces, probablemente, no sé, algunos de ustedes no lo sabían, pero empieza a buscar esto, ¿no? Órganos, localización de situaciones. Y que el dato curioso también es que hasta hace muy poco se descubre, ¿no?, cómo se reproducen las anguilas, pero ya desde aquel entonces Freud estaba interesado en esto. Freud empieza poco a poco a abandonar esta cuestión médica conforme comienza a estudiar estas enfermedades, entre comillas le llamo mentales o enfermedades psíquicas, y se empieza a empapar y darse cuenta que existen estos fenómenos para ese momento entendiéndolos como fenómenos patológicos, pero sin una causa orgánica aparente. Pero que no tenga una causa orgánica aparente no quiere decir que no provengan de algún lugar. Y ese lugar es lo que da paso a las tópicas. Si bien no estamos hablando de que el inconsciente, preconsciente, consciente lo vamos a tener ubicado en una parte del cerebro, en una parte del hombro, etcétera, etcétera, se ubican como lugares, por decirlo así, como lugares virtuales que nos sirven de explicación, porque no los vamos a encontrar. Pero el hecho de no poderlos encontrar físicamente no quiere decir que existan, ¿no? Aquí viene una de las críticas que de pronto se le hace al psicoanálisis. A ver, dime dónde está el inconsciente, con qué estudios radiográficos o ahí, no sé, de ultrasonido puedo encontrar el inconsciente. Es que no estamos buscando ese lugar, no es un lugar que se puede estudiar como tal, ¿no? Entonces Freud comienza a desarrollar esto de la primer tópica, y también darse cuenta de que lo que se moviliza son las cargas energéticas, las cargas libidinales, y cómo esas cargas se distribuyen dentro de estos aparatos, cómo se pegan, hacen ligazón, se despegan de las representaciones y de las huellas mnémicas, y esto da paso justamente a estas instancias de lo dinámico, lo tópico y lo económico. Eduardo. Muchas gracias, Dani. Como mencionaba Dani, en esta parte de lo físico, al principio a Freud pues se le invitaba a este tipo de terapias, vamos a llamarlo así, que eran más encaminadas a la parte fisiológica. Podríamos decir esta cuestión de la hidroterapia, los toques eléctricos, que no como se conoce ahí en las películas, así tipo tortura, sino pues eran ahí diodos que se colocaban y estimulaban ciertas áreas de la cabeza o de los músculos y hacían que el paciente se relajara. Digamos que eran los principios de las terapias que estaban en auge durante esa época, y podemos clasificar las otras de manera moral, que así no menos se catalogan desde el proceso de constitución histórico que nosotros podemos ir recorriendo. Ahora, ahí, ¿cómo son estas? Básicamente, no sé, llegaba el paciente estresado, enojado. Pues, ¿sabe qué? Vaya a una caminata a los Alpes ahí vieneses, austriacos, perdón. Y pues ya que regrese con su familia o se va a unas aguas termales, se calma y pues eso se le va, digamos, a quitar todos sus males físicos y mentales. Que pues si bien sí llegan a funcionar, poco a poco fue lo que empieza a ver, ya es esta cuestión que mencionaba Dani, no todo aspecto orgánico en esa parte de ese estudio estaba todavía ligado a esta parte simbólica con lo psíquico. Entonces, poco a poco Freud ve y descubre a través del discurso de sus pacientes, específicamente las histéricas de Freud, cómo hay una correlación entre este síntoma, como mencionaba Miriam,
ya empezaba en este ejemplo de me cae gorda, o me gusta, mejor dicho, pero actúo como que me cae gorda, pues una formación de compromiso. Ya empezamos a observar esta parte dinámica, esta parte de economía y estas representaciones que van ocultas. Podremos agregar a su vez esta parte de lo económico, el proceso primario, el proceso secundario, ligado al principio de lo que viene siendo placer, principio de realidad, y podemos ir, digamos, edificando la que es la constitución del método psicoanalítico. Justamente hay un método que, como mencionaba Anis, es muy criticado por esta cuestión de lo inconsciente, pero podemos decir y argumentar lo que mismo Freud decía en sus partes introductorias de lo que son sus conferencias, que pues por lo menos él estaba ahí enfrente de los pacientes y al historiador no se le recrimina esta situación cuando él nunca estuvo en ese evento. Simplemente, pues, digamos, a través de lo que es la lectura y del voz a voz, pero él está argumentando, es algo que nosotros estamos viendo, observando, y podemos decir que ahí está la ligadura con el método famoso científico de estas terapias de hoy en día basadas en evidencia, ¿no? Pero pues que todo parte del psicoanálisis, si lo vemos a través de la historia. Aquí lo podemos ver, me parece que el libro se llama Psicología, Ciencia e Ideología, de Nestor Brownstein, donde Freud es el primero que empieza a esbozar teoría. Él es el que empieza a observar, dice, caray, hay un montón de tratamientos, lo que nosotros queramos, ahí decía Freud, pero ¿de dónde surge esto? Entonces, a través de dicha observación, él comienza a gestionar poco a poco la teoría. Podemos decir que los primeros esbozos son teóricos. Luego la psicopatología, que estaba ligada ahí a figuras importantes como lo que viene siendo Kraepelin, de la parte de psiquiatría, muchas nosologías, empieza a hacer la separación. Me recuerdo ahí la parte de la psicosis, neurosis narcisista, esquizofrenia precoz, y poco a poco, demencia precoz, y ahí empiezan a cambiar, ¿no?, las nosologías. Y poco a poco también Freud empieza a hacer esa separación y los tratamientos, las neurosis clásicas, las neurosis, digamos, ya como tal edípicas, etcétera, ¿no? Y ahí es donde se agrega el siguiente elemento, que viene siendo la parte técnica, que a veces nos peleamos mucho, digamos, cuando estamos estudiando esta parte psicoanalítica, porque una cosa es como dice la teoría, ¿no? Nos dice, a ver, vamos a decirlo de la siguiente manera: interpretar, aclarar, confrontar, ¿no?, desde la parte técnica. Dice, pero la teoría dice que tiene que devenir un yo de ahí donde estaba lo ello, ¿no? Pues nada más es la parte descriptiva, digamos, hay que separar esos elementos técnicos, porque ahí de repente podemos estar haciendo una mezcolanza. Más adelante Freud, por estas mismas situaciones, empieza a mostrar lo que son estos casos para ver cómo es la aplicación del método psicoanalítico. Y específicamente podemos decir que empieza ya el periodo de metapsicológico por ahí de 1898, que es con el libro de la interpretación de los sueños. Yo aquí de repente hago un chiste mucho cuando doy clases, que es, bueno, si Freud lo mencionaba clínica onírica, pues no se le iba a vender, al principio tampoco se le vendía. Entonces, pues es una manera de llamar, pues, la atención. Más adelante, ya en el caso Dora, este libro tiene su auge y podemos decir que allí empieza la constitución metapsicológica. Entonces aquí la invitación sería ir diferenciando la parte teórica, luego la parte psicopatológica y la parte técnica, que ya nos va a dar elementos para lo que es el tratamiento. Entonces concedo la palabra al doctor. Gracias, Eduardo. Bueno, y recordemos que todavía en el siglo XIX y a principios del XX el inconsciente era parte de los tratados de medicina. A fin de cuentas se consideraba un órgano más dentro de la persona, y por esa razón, bueno, se estudiaba y se quedó, al fin de cuentas, digamos, aunque ya no está como tal, ya se considera más una función que una tópica de algo ahí. Pero bueno, la función sigue estando, a fin de cuentas, en el cuerpo, en el psiquismo, en la mente. Entonces, bueno, sigue siendo parte de los estudios de medicina. Y bueno, ya que dijeron estas tres, nomás para puntualizar, entonces la tópica, ya sabemos que es la primera tópica de Freud, la segunda tópica, incluyendo también el narcisismo. Y hablar de lo económico tiene que ver con, bueno, proceso primario, proceso secundario, descarga, la libido, como siempre la conocemos, el principio de placer. El principio de placer, el principio de realidad también están presentes en lo económico, y lo dinámico, como bien lo decía Miriam, todo lo que está dentro de esto del recipiente, que serían las pulsiones, los mecanismos de defensa, bueno, la represión, el deseo,
bueno, la transferencia, las resistencias que se ven también en la terapia son parte de esta parte dinámica. Bueno, pulsión de muerte y pulsión de vida, por supuesto, están aquí presentes. El complejo de Edipo, el complejo de castración, también es toda esta parte dinámica. Entonces, como ven, estos conceptos siguen utilizándose, siguen estando presentes, y aunque ya, digamos, no es necesario que se hable esta parte de que sea metapsicológico, sino que los conceptos siguen estando ahí, son los mismos, y por eso mismo, bueno, se siguen usando y sigue siendo psicoanálisis. Y ahorita que decía Eduardo con respecto a las etapas de la metapsicología, sí, ciertamente son 4 etapas, se consideran 4 etapas. La primera etapa, que es de 1900, que inicia con la interpretación de los sueños. La segunda etapa, que sería en 1914, que inicia con el libro de Introducción al Narcisismo. La tercera etapa de 1920, que inicia con el Más allá del principio de placer, y la segunda tópica y la segunda teoría de las pulsiones, pulsión de vida, pulsión de muerte. Y la cuarta etapa, que es de 1924, que habla ya de las neurosis y la psicosis, ya más a nivel de la psicopatología. Entonces, bueno, digamos eso, así hablando ahorita rápido con respecto a sus etapas y de lo que conlleva cada una de ellas. Y que, bueno, es esta importancia de saberlo, pero como bien lo ven, en esas etapas Freud poco a poco lo va construyendo. No es que construya todo de una vez ya en 1900, sino que va construyendo estas etapas o esta metapsicología o esta teoría, a fin de cuentas. Y dependiendo de lo que se está viendo, en 1914, que inicia la introducción al narcisismo, aquí tiene que ver mucho el pleito con Jung, que Freud tiene que escribir este libro y hablar bien de lo que es el narcisismo, de la libido, para poder refutar lo que dice Jung, y por eso mismo es que crea, digamos, un nuevo concepto dentro del psicoanálisis, que es el narcisismo, y lo va desarrollando, y por esa razón se va creando toda esta parte del narcisismo, del self, que más adelante lo van a tomar algunos autores con respecto al self, Winnicott, de Kohut, de Harman, pero bueno, eso ya será otra cosa. Entonces, bueno, vemos que hay esa evolución y esa importancia de que todos los autores que se digan psicoanalíticos van a tomar y retomar estos conceptos y los van a seguir usando y los van a seguir explicando. Anteriormente que hablamos de TLP, con André Green, que bueno, André Green sigue siendo psicoanálisis porque está tomando en cuenta todos estos factores, todos estos aspectos de la metapsicología para poder explicar, ahora sí, el TLP desde el psicoanálisis con lo tópico, lo dinámico y lo económico, ¿no? Miriam, por favor. Y otra cuestión interesante sobre el psicoanálisis y obviamente pues su creador, que es Freud, ¿no? ¿Cómo va a estar altamente influenciado por aspectos también históricos que van a estar ocurriendo en el contexto en el cual Freud pues vive, crece y estudia, ¿no? Eso va a influenciar la teoría, el desarrollo de esta nueva forma de entender la psique y también el mundo, ¿no? Entonces, comencemos desde el punto número 1, que es que pues Sigmund Freud no se llamaba Sigmund Freud, su nombre en realidad era Sigismundo Salomón Freud, pero él lo corrige cuando entra a la universidad y Sigismundo le quita por ahí una sílaba para que quede como Sigmund Freud nada más, porque ya se venía también percibiendo cierto rechazo justamente hacia la comunidad judía, y Freud sabía que para tener mayor aceptación tenía también que encajar de cierta manera. Entonces borra este pequeño elemento en un intento también de desdibujar un poco esos orígenes, ¿no? No así porque lo deseara, sino porque el contexto en ese momento del lugar donde Freud crece, de Viena, del Imperio Austrohúngaro, pues estaba siendo sumamente complejo. Entonces Freud alcanza a visualizar esto. Entonces, bueno, vemos que Freud también, algo que creo que es muy rescatable de él, es cómo va corrigiéndose a través del tiempo, ¿no? Él escribe al inicio, por ejemplo, pensemos en cuando empieza el estudio de las histéricas, sobre cómo entiende la teoría sobre el trauma sexual, y él dice, bueno, es que seguro para que una persona, pues generalmente mujer, desarrolle la enfermedad de la histeria, debe haber tenido un trauma sexual real. Años después,
en base a la clínica que él observa, logra corregir esa teoría y dice, no necesariamente, el trauma no necesariamente fue real, pudo haber sido imaginado, fantaseado, pudo haber sido integrado con otros elementos que son igualmente traumáticos, y él ya empieza a despegarse de estos entendimientos que se tenían en su momento, que es un poco lo que nos decía Dani, ¿no? Sobre el aspecto tópico, porque esta parte de buscar el dónde era mucho de la psiquiatría, que tenía que ver con el órgano sede de la enfermedad, como debe estar en un lugar, hay una sede de la cual sale, ¿no? Y entonces Freud, cuando dice en este entendimiento de la histeria, de no necesariamente hubo un evento real, por lo tanto no necesariamente hay un punto donde ubicarlo históricamente de pasó tal día a tal hora y ese formó el quiebre en el psiquismo y de ahí pum, la histeria. No necesariamente, sino que empieza a complejizarse, a decir, hay elementos que son integrados de otra manera y se generan estas representaciones que no pueden ser colocadas en un momento histórico muy claro, ¿no? Entonces vamos viendo que Freud va haciendo, y lo vamos a ver a lo largo de toda su obra. Él escribe y luego se corrige, escribe y se corrige. Por eso a veces Freud es muy criticado, porque se lee en un momento, pero no se lee después el complemento, donde Freud dijo algo, sí, pero después se corrigió, después lo complementó y fue un poquito más allá. Y lo vemos desde el inicio del psicoanálisis, porque Freud integra 3 métodos. Él estudió hipnosis con Charcot, también sugestión, él lo estudió con Bernheim, y después el método catártico de Breuer, que en ese momento eran los 3 más importantes de la época, y ninguno de los 3 fue suficiente para Freud. Freud dijo, sí, cada uno tiene su alcance, pero debe haber algo más. Entonces su trabajo es ir integrando estos 3 para ir formando algo nuevo. Entonces desde el principio vemos cómo Freud es bastante subversivo, y al hacer esto y llevarla contra de estos grandes médicos en su momento, pues tuvo consecuencias para él, ¿no? Grandes rupturas que vamos a ver también a través de la historia, obra y vida de Freud y del psicoanálisis. Daniel. Ahí está. Gracias. Sí, en este devenir del psicoanálisis es bien interesante y pues obviamente un solo programa no nos alcanzaría como para detenernos en cada uno de los hitos importantes, pero sí es muy rescatable en esta primera etapa de la metapsicología el entender también al sujeto, ¿no? Porque lo pensamos ya a un Freud como ya este viejito barbón, canoso, sabio, creador del psicoanálisis, pero recordemos que pues también en el momento en el que él inicia ahora sí como a desarrollar tal cual el psicoanálisis, él ya tiene toda una historia previa, ¿no? Ya lo hablábamos, ¿no? Desde la cuestión de la medicina, desde la neurología. Ahorita Miriam nos está hablando acerca de la hipnosis, de la sugestión, de los profesores que tuvo, influenciado también por la psiquiatría de aquel entonces, y también un hecho importantísimo de ver es que estaba en el centro del mundo, por decirlo así, en aquel entonces, que justamente era Viena, era el Imperio Austrohúngaro, que tenía demasiada influencia, demasiado poder en aquel momento, tanto así que pues bueno, un evento ocurrido en aquel imperio desató la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y la Segunda y todo lo que ha pasado a lo largo de la historia. Imaginémonos entonces la importancia que tiene Viena en aquel momento, ¿no? También en esta primera etapa, ahorita viendo como una especie de resumen algunos de los elementos que ocurrieron. En primer lugar, ¿no? Para 1900 Freud ya tiene 44 años. Así que las personas que pretendan o quieran adentrarse al psicoanálisis, vamos a ver que pues nunca es tarde, ¿no? Básicamente. O también si queremos iniciar algo, nunca es tarde. Freud ya para 1900 tiene 44 años. En esta primera etapa de la metapsicología, ahorita que tengo aquí un resumen, solo algunos aspectos importantes. Me parece, por ejemplo, en 1900 la interpretación de los sueños, en 1901 psicopatología de la vida cotidiana, el caso Dora, para 1905 pues esta unión que se tiene con Jung en un primer momento, el desarrollo de la teorización de las etapas psicosexuales, en 1906-1907 el desarrollo acerca de las neurosis, en 1908 se vuelve mucho más cercano con Ferenczi, con Jones, aparece por ahí el complejo de castración más o menos por ese tiempo, en 1909
ensayos de comprobación de la teoría, que aparece el caso Hans, aparece el caso del hombre de las ratas. Para 1909 ya pues es alguien famoso, ya se le invita a Estados Unidos a dar conferencias junto con Jones, Ferenczi y Jung. Para 1910 la psicología del amor, psicoanálisis silvestre. En 1911 ya se rompe con Adler, que ahorita hablábamos, ¿no?, de por qué algunos autores ya no son psicoanalíticos. Pues bueno, aquí tenemos uno de los casos, se rompe con Adler. Aparecen también en 1911 escritos técnicos del amor de transferencia, principio de placer, principio de realidad. Se rompe con Steckel para 1912. Vamos en 1913 y Freud ya tiene 57 años. Cuando aparece Tótem y Tabú, en 1913 se rompe la relación con Jung. Y bueno, considero que hasta aquí, así como dando así un breve y rápido resumen acerca de la primera etapa de la metapsicología con algunos eventos o hitos importantes, resumo aquí algunos. Eduardo. Muchas gracias, Dan. Y pues justamente Freud creo que al principio no consideraba todo lo que iba a mover su obra. Definitivamente a partir ya, digamos, después de su muerte, es donde empiezan a dividirse escuelas. Podemos, en primer lugar, la escuela inglesa de psicoanálisis, ahí representativa por Melanie Klein, la escuela de la parte lacaniana, obviamente, francesa, y esta parte de Harman, Kohut, la psicología del yo, la escuela americana, Anna Freud, toda esta división donde ahí se enfocan más en lo que viene siendo la segunda tópica y yo super yo, pero que poco a poco podemos ver que permeó en todas partes del mundo. Y por supuesto la capital ahorita actual, que viene siendo la Argentina. Pero recapitulando quizás un poco, esta parte, digamos, vámonos también por periodos de tiempo. Aquí la propuesta tal vez desde algunos autores es llamarlo la evolución del método psicoanalítico también, debido a que, como mencionábamos, se fueron quitando y agregando cosas. Entonces podemos decir use it o lose it, ¿no? Esta palabra en inglés, que si lo ligamos un poquito quizás al darwinismo, pero que fue, digamos, desarrollándose, fue puliendo, fue mejorando. Y claramente Freud al principio, esta cuestión de lo que viene siendo estos tratamientos físicos, estos tratamientos morales, ahí donde yo ya mencionaba, pues váyase a los Alpes a caminar. Luego pues empezó con la parte sugestiva, pero que digamos que es todo lo contrario a la asociación libre en primera instancia. Esta constitución de la parte de sugestiva, que digamos también se llega a utilizar en algunas técnicas, como lo que viene siendo la psicoterapia de apoyo, ya lo mencionábamos antes, pues ahora ya no es tan bien vista, dependiendo quizás algunos colegas que la pueden llegar a utilizar, pero el método ya como tal que se utiliza es el de asociación libre o ya método psicoanalítico. Entonces Freud aquí nos empieza a dar todas estas herramientas a través de pulir los términos clínicos, los términos teóricos, y entonces podemos ir observando incluso esta separación de la propia psiquiatría. No recuerdo, me parece que ahí por el DSM-4 es donde ya nos dicen bye, fuchi, ya no los queremos, y entonces surge esta separación. Entonces podemos ver estas tres vertientes, ¿no? Psicología, psicoanálisis, psiquiatría. Pero aquí la cuestión metapsicológica, como ya hemos venido diciendo, pues tienen que estar estos tres elementos, la parte dinámica, la parte tópica, y que van a crear como tal un sistema, si lo vemos también desde las perspectivas de Juan David Nacio, donde él nos empieza a explicar cómo es que esto va a ir correlacionado. Si podemos decir, en el psicoanálisis hablamos de cosas sencillas, pero que articulan de manera compleja. Entonces, todos estos periodos que hemos estado llegando a mencionar, básicamente es lo que hoy en día se conoce también como estos autores contemporáneos. Podemos decir ahorita Máximo Recalcati, Zizek, que ya empiezan otro tipo, digamos, pero respetando toda esta parte metapsicológica. Y es importante porque Freud ya se empezaba a preocupar justamente del futuro. Me recuerdo en de psicoanálisis salvaje o psicoanálisis silvestre, donde ya se empieza a manchar un poco la metodología, porque justamente se quedan en los periodos anteriores. Cuando nosotros leemos a Freud, quizás la recomendación sea leerlo de lo último al final, para ir entendiendo cómo es que está constituido. Si lo leemos desde el principio, de repente, como mencionaba, se suena como que se contradice, se regresa, pero a partir de estos periodos ya de metapsicología podemos ir entendiendo cómo funciona todo este sistema psicoanalítico.
A partir también de este periodo de la asociación libre se empiezan a abandonar todas aquellas metodologías, como ya las hemos mencionado, y podemos decir que poco a poco inicia lo que se denomina la psicoterapia. También Néstor Bernstein le da como este punto a Sigmund Freud, que es el hito. Todos los demás simplemente estos tratamientos. Néstor Bernstein aquí también nos menciona esta parte de cómo Freud es el que se atreve, y ya lo mencionaba Miriam, hubo consecuencias, se pelearon escuelas, me parece que es la de Nancy contra la Salpêtrière, no recuerdo cómo se dice en francés, y que estas críticas que hoy en día todavía continúan, que si la americana, que si la francesa, que si la inglesa, pero que a final de cuentas, mientras tengan todos estos elementos, seguimos hablando de psicoanálisis. Doctor, por favor. Sí, totalmente cierto. Y como bien lo decían, este Freud pasa a la historia por hacer algo que nadie había hecho antes, que es teorizar la psique, el inconsciente, el cómo funciona el psiquismo, que anteriormente, antes de Freud solamente había técnicas técnicas psicoterapéuticas, y solamente se enseñaban las técnicas, como bien lo decían con Charcot o con Bergheim, que tenían sus técnicas para tratar la neurosis aquel entonces, pero no tenían teoría, no había libros que explicaran todo lo que sucedía dentro, bueno, de la cabeza de las personas enfermas. Freud llega y eso es lo nuevo que hace, que es teorizar de lo que sucede, de cómo explicar todo el psiquismo y toda la patología, y a partir de Freud, todos los demás, tanto psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas, van a teorizar. Entonces, Freud es el primero que hace esto. Y también, como bien lo decía Daniel, con respecto a los casos clínicos, porque ahora son importantes los casos clínicos en Freud, que también es lo que hace algo importante, es escribir los casos clínicos para el público en general, más para el público especializado, pero todo el mundo los podía leer. Entonces, esta parte de los casos clínicos, ¿por qué son tan importantes? Porque Freud en los casos clínicos va a comprobar su teoría, va a comprobar la metapsicología de cómo funciona y cómo se liga lo que es la teoría con la clínica. El cómo se usa el psicoanálisis, cómo se usa la teoría psicoanalítica, todos esos conceptos de inconsciente, consciente, pulsiones, etc. Cómo se van a usar en los pacientes. Freud lo muestra y lo enseña en sus casos clínicos. Por esa razón son tan importantes, y cada caso clínico explica una parte de su teoría, y la primera de ellas, que es el caso Dora, el primer caso clínico, que va a explicar cómo se usan los sueños en la clínica, ¿no? Con los pacientes. Por esa razón la importancia del caso Dora, que dos de sus capítulos fundamentales son la interpretación del sueño 1 y la interpretación del segundo sueño. Y así es como Freud, no solamente va a explicar, a teorizar, sino también va a enseñar, al público en general y al público especializado, cómo es que se usan los sueños dentro de la parte clínica, cómo se pueden interpretar todo lo que, la importancia del sueño, como bien sabemos que es la vía regia hacia el inconsciente, y la importancia de los sueños dentro de con los pacientes en su terapia, ¿no? Por eso mismo, la primera regla fundamental, que es decir todo lo que se le ocurre al paciente, aquí también se muestra, y también esta parte de que el paciente tiene que contar sus sueños dentro de la terapia, y porque eso es importante, que los sueños aparezcan en la terapia, porque obvio se van a interpretar, porque ya hay una teoría que lo explica, ya hay todos los simbolismos que también enseña Freud en sus libros, también cómo se van a utilizar y para qué sirven dentro de la teoría y para qué sirven dentro de la cura de los pacientes. Por esa razón, esa importancia de que los casos clínicos reafirman las teorías freudianas, igual como va a suceder con el caso del hombre de las ratas y el caso Juanito, que explican todo lo que Freud explicaba en las tres teorías de la sexualidad infantil, ¿no? Entonces, por esa razón, no solamente es la teoría, sino también es la aplicación y las consecuencias, pues al fin de cuentas, de lo que está hablando, que de ahí va a partir también las enfermedades, porque todo se está dando, todos los conflictos, todos los traumas están presentes en el psiquismo, en el inconsciente, y van a hacer de las suyas, van a producir toda la sintomatología que ya conocemos a partir de, ya ahora sí, de tanto su explicación teórica como su explicación clínica, y por esa razón esta importancia, y van de la mano, tanto la teoría psicoanalítica como los casos clínicos, y en este caso se ve muy bien con Freud, ¿no? Miriam, por favor.
Y bueno, ahorita podemos pensar, ¿no? Estos hechos que nos narró Dani hace un momento corresponden a la primera edad de la metapsicología, ¿no? Y la segunda edad inicia en un momento muy importante. Es 1914 y Freud escribe Introducción al Narcisismo. Aquí se marca esta segunda edad, pero también es el inicio de la Primera Guerra Mundial. Freud también está en este contexto y que aquí podemos entonces también cuestionar algo que de pronto se le ha criticado al psicoanálisis, y es que muchas veces se dice que no toma en cuenta aspectos sociales, ¿no? Lo que está ocurriendo en el mundo, pero nada más alejado de la realidad, porque vemos que Freud empieza a escribir justamente influenciado y también muy afectado por lo que está ocurriendo con la guerra. En 1916 él escribe Duelo y Melancolía, donde justamente intenta reflejar todo lo que se relaciona a los horrores, a la muerte, a la pérdida que están sufriendo las personas por la guerra. Entonces ahí vemos ese aspecto social, no era que a Freud le pasara inadvertido, ¿no? 1917 pues escribe ya la tercera parte de sus conferencias dedicadas a la neurosis. Entonces, a pesar de que estaba en este contexto de guerra, Freud no dejó de escribir, y vamos a ver que él escribe desde el inicio, que empieza a hacer su parte teórica, hasta el último momento de su vida. Fue en realidad muy fructífero en ese aspecto, y eso también se lo tenemos que reconocer. Entonces, también en 1918 Freud va a escribir Lo ominoso, que lo revisábamos hace algunos capítulos, y que también está influenciado por la guerra, porque él empieza a ver esto que perturba, esto que genera horror, ¿no? Porque lo estaba viviendo en carne propia. En este periodo de guerra, Freud pues se queda sin pacientes, porque pues en un contexto de guerra las personas pues no van a priorizar como voy a mi análisis, sino que dicen, bueno, pues ojalá que no me maten, ¿no? Entonces están más preocupados por otras cosas, y por lo tanto pues Freud, al no tener pacientes, pues no tiene dinero. Sin embargo, como bien nos mencionaban, pues Freud ya era una persona famosa, por lo tanto, pues empieza a recibir apoyo de sus amigos, de sus colegas, de alumnos y admiradores de Estados Unidos y Europa principalmente. Y a su vez, Freud también apoya a los otros analistas, amigos y colegas que están en este contexto de guerra. Entonces también vemos ahí que empieza a formarse una comunidad. No solamente es Freud, que escribe los libros como una persona alejada, sino que en realidad sus alumnos, sus colegas lo querían y lo apreciaban mucho. Entonces intentan también ayudarlo a él y a todos los demás analistas de la región a ir sobrellevando esto. Entonces vemos cómo el psicoanálisis no es esta cuestión fría y alejada, ¿no? Donde no se forma, digamos, este entendimiento y este involucramiento de lo social, porque ahí vemos a este Freud también participando, ayudando a sus colegas para que puedan sobrevivir y después que pase la guerra, por supuesto, retomar el poder seguir formándose y formando teoría, ¿no? Y cerramos también esta segunda edad de la metapsicología pues con un elemento muy triste, ¿no? En 1919 pues está el suicidio del doctor Victor Tauss, que también pues era alumno muy querido de Freud, psicoanalista alemán, y algo que no se había visto, ¿no? Como un psicoanalista que se suicida. Pero recordemos, pues estamos justamente afectados por este conflicto armado que se está viviendo en ese momento. Daniel. Gracias. Un evento también destacable antes de cerrar ahora sí la segunda etapa tiene que ver con la publicación del caso del hombre de los lobos, porque en el 18, porque esta es la teorización de la neurosis obsesiva y sienta las bases de dos cosas. Una, la cuestión del trauma infantil masculino, pero también este libro aparece como ataque o respuesta directa también a los postulados freudianos. Perdón, a los postulados junguianos, porque Jung seguía con esta insistencia de que no, lo sexual no es lo relevante, etcétera, etcétera, etcétera. Y Freud viene a decir con este caso, miren, aquí está, clarito, no puede ser más claro, ¿no? Un niño que por ahí ve esta escena primaria y cómo terminó, ¿no? Todo obsesivo, todo ahí angustiado, pues ciertamente, entonces la sexualidad infantil tiene un lugar importante, ¿no? Entonces ahí ya tenemos este elemento también dentro de esta segunda etapa. Para iniciar la tercera etapa, Freud ya tiene 64 años. Se publica Más allá del principio de placer. Muere su hija Sophie.
Entonces también esto le da para abajo a Freud, imaginémoslo también. Por ahí se habla también de su hija consentida, ¿no? Pues su hija pequeñita, pues claro que le va a impactar definitivamente a él. Para 1921 se publica Psicología de las Masas. En el 23 aparece el yo y el ello, perdón, y el desarrollo de la segunda tópica también aquí es que aparece. Y por si fuera poco, ya terminando esta tercera etapa, también muere su nieto Heinz, hijo de Sophie, que era la que también había fallecido. Entonces imagínense, ¿no? Pensémoslo, bien decía, lo hemos venido diciendo, pero Miriam decía, ¿no? Esta parte también de que a veces se cree que Freud, ¿no? Así como intocable, él nada más se dedicaba a estudiar y listo, pues no, también sus escritos están trastocados por lo que le estaba sucediendo y viene de la guerra, de por sí imagínense, ¿no? Una situación tremenda de caos en toda Europa, muerte a donde vieras, también parte de su familia, como sus hijos, también tenían que presentarse a los servicios militares, y después de esto pues una decepción tremenda, termina la Primera Guerra Mundial, pero de todos modos una Europa destruida, una Europa todavía con pues muchas carencias económicas. Para ese momento pues no se sabía que también se estaba engendrando la Segunda Guerra Mundial, pero imagínense, ¿no? También un ambiente lleno de caos. Pensar, ¿no? Recordemos, yo les mencionaba, en el Imperio Austrohúngaro es donde desata la Primera Guerra Mundial, y Freud viviendo ahí pues está en el epicentro del caos. Entonces pues tuvo que haber sido obviamente también algo que va a modificar su vida y su obra. Y aunque este periodo pudiera parecer pequeño en una cuestión ahora sí de los escritos, pero es fundamental también, porque ahorita que avancemos hacia la cuarta etapa nos vamos a dar cuenta también cómo Freud empieza a desgastarse también en su salud, que tiene que ver con todo esto que se ha venido viviendo y claro también con su edad, pero ya viene desgastándose. Su aportación en el psicoanálisis también comienza a ser otra. Al principio pues obviamente, ¿no? Desarrollándola, todavía un adulto maduro, pero dentro de la madurez joven, queriendo escribir con el ímpetu, y después conviene esta situación y nada más dedicarse a escribir, nada más dedicarse ahora sí a la teorización. Empieza también una etapa en la cual que es cuidar el psicoanálisis. Ya no es tanto la aplicación clínica, la aplicación en el consultorio, tampoco es tanto ya el desarrollo teórico, sino más bien también dedicarse a cuidar el psicoanálisis. Y esto abre la puerta, es muy importante ahorita que nos vayamos acercando ya hacia la cuarta etapa para estos primeros, la segunda y tercera década de los 1900, que ya comienzan a aparecer entonces los nuevos grandes psicoanalistas, que ahorita vamos a hablar de ellos, pero también, pues bueno, no dejar pasar, ¿no? El papel de Freud en el psicoanálisis, aquí ya va también un poquito de salida. Eduardo. Muchas gracias, Dan. Y para invitarlos nuevamente al diplomado de TLP, iniciamos el 14 de julio. Y como mencionaba Dan, pues esta parte del cáncer mandibular que desafortunadamente Freud ahí padeció, aproximadamente a los 67 años, previo a la cuarta edad de metapsicología, pues le trajo consigo pues muchas dificultades. En este sentido, pues como ya lo mencionaba Dan, se empezó a preocupar más y también empezó lo que viene siendo el psicoanálisis aplicado. Esta cuestión de a través del caso del presidente Schreber, como la comparativa de toda esta metodología, que no solamente se puede hacer, digamos, con casos propios, sino también a través del análisis de otras personas, pero por eso está el psicoanálisis salvaje, que no se hace, todos tienen que ser en el setting psicoanalítico, pero pues al final de cuentas más bien hace el análisis del libro de Schreber, que es el de, se me olvidó el nombre, un enfermo de nervios me parece, se me cuatrapeó el nombre, pero hace ese análisis, e incluso otros propios psicoanalistas también de la época empiezan a dar ciertas aportaciones sobre el libro. Y para lo que viene siendo ya, voy a ver aquí lo que viene siendo 1926, ya con 70 años, Freud escribe en las siguientes obras, que es Inhibición, Síntoma y Angustia, El porvenir de una lesión, Fetichismo, este artículo importante donde ya da más a profundidad lo que viene siendo como tal la estructura perversa y todo lo que deviene de esta. Ya para 1930, a 9 años antes de su muerte, pues escribe el libro El malestar en la cultura. Y si bien Freud
Fue muy reconocido por esta parte tanto psicoanalítica como médica, porque hizo varias investigaciones. Estuvo a punto él de acuñar lo que es el término neurona, pero se lo ganaron. También por ahí algunas sustancias químicas pues se las robaron a la parte de la anestesia, algunos estudios, ya lo mencionaban al principio, de la reproducción de las anguilas, pero que, digamos, si bien no ganó o fue nominado tal vez al premio Nobel, sí fue nominado a esta parte de la escritura del premio alemán, que viene siendo el Goethe, o Goethe, si lo queremos traducir, propiamente del alemán, y a partir de ahí ya fue, digamos, este auge para ir al crecimiento de lo que es los demás psicoanalistas. Ahí por 1931, Freud escribe también lo que viene siendo sobre la sexualidad femenina, el Edipo masculino y femenino. Hay que hacer esa separación, complejo de Electra, esta parte junguiana, que pues se pelea Freud, se desmaya ahí con estas diferentes, digamos, cuestiones de riñas que tuvo, citando aquí a la maestra Miriam, de esta parte, es mi fiesta, Freud los corría, ¿no? O sea, si no estabas de acuerdo, en pocas palabras. Pero pues también se desviaba de todos estos elementos que ya hemos nosotros venido hablando. Y para lo que viene siendo ya casi el final de 1933, que es donde vamos a encontrar todas las conferencias introductorias, Freud ya lo expone al público, empieza a hablar en pocas palabras de todos estos resúmenes que hemos estado hablando, y como decía Dani, pues no vamos a terminar de hablar, es un proceso amplio, histórico, complejo, donde incluso algunos términos se llegan a confundir. Parte de, como ejemplo, el narcisismo, ¿no? Donde lo tenemos ahí como esta persona egoísta. No, pues estamos hablando acá del movimiento libidinal. Entonces Freud empieza a hablar de toda esta parte de sus conferencias, empieza, si no mal recuerdo, con los lapsus, poco a poco se va adentrando a la parte clínica, les dice esto es lo que significa, esto es lo que se hace, esto es lo que no se hace, esto es lo que se llegaba a hacer, y pues ahí, digamos, Freud ya les da lo que viene siendo todos los elementos, como ya lo había mencionado, a estos psicoanalistas que van a desarrollar pues escuelas. Sí, me parece que Melanie Klein también viene esa, pero se va y se mueve, y ahí tenemos el movimiento, por ejemplo, de los postcolinianos, llámese Bion, llámese Meltzer, llámese Freiberg, ahí con Lacan y todos los demás, que ahí tenemos el retorno a Freud, y dice, bueno, yo me diré freudiano, ustedes si quieren díganse lacanianos. Concedo la palabra al doctor. Gracias. Y también invitarlos a la formación especializada en psicopatología psicoanalítica, donde vamos a ver toda esta parte clínica de la teoría, tanto estructuras clínicas, síntomas y abordajes terapéuticos, que inicia el 4 de septiembre. Así que bueno, hay tiempo para inscribirse. Y bueno, también esta parte de algo curioso de la primera etapa de la metapsicología es que el concepto de complejo de Edipo, que ahorita ya todo el mundo lo conoce y todo el mundo sabe de lo que se trata, Freud no lo muestra en 3 ensayos. En 3 ensayos solamente va a desarrollar la etapa oral, anal, la fálica todavía no, eso va a salir más adelante, y la genital. Pero el complejo de Edipo no va a salir o no aparece en ese libro, sino va a salir unos 5 años después en los tratados del amor, o en la psicología del amor, que es como por fin aparece, creo que en 1911. Entonces, bueno, es algo curioso de que tanto en el caso Juanito y en el hombre de las ratas, el concepto de Edipo todavía no aparece como tal. Entonces, bueno, es algo curioso también. Y bueno, también algo importante dentro de la teoría psicoanalítica es que, bueno, si estamos hablando que desde 1900 aparece toda la teoría, toda la metapsicología, esto también va a crear el desarrollo de la psicología, pero hasta después de la Primera Guerra Mundial, en 1924, ya se puede decir que aparece la primera generación de psicólogos en Alemania, en Europa. Y claro que también gracias a todo lo que Freud ya había escrito, que también se desarrolla también la teoría psicológica, ya deja de ser psicología experimental y por fin aparece la psicología clínica como la entendemos, bueno, la teórica y la psicológica. Y es también por esto mismo de que hasta 1924 aparece ya el concepto de psicología como lo entendemos, que en un principio se decía que había 3 psicoanálisis freudiano, psicoanálisis junguiano y psicoanálisis adleriano,
y ya hasta después, ya ahora sí se aparece psicología junguiana y psicología, bueno, leeriana y todas las demás, pues a fin de cuentas. Entonces, esa confusión de que por qué se decía psicoanálisis junguiano, dices, pues porque no había otro concepto más que psicoanálisis como tal. Entonces, tampoco no era psiquiatría junguiana, pues por lo mismo, ¿no? Hasta que ya aparece el concepto, como lo entendemos de psicología, es que ya ahora sí se pueden nombrar las otras corrientes psicológicas, como ya la entendemos, y ya sin incluir el término de psicoanálisis, o ya se queda, ahora sí ya definido para lo que es psicoanálisis como tal, ¿no? Miriam, última, ya se me olvidó, bueno, última intervención, por favor. Todavía la despedida, no, la última intervención. Ok, excelente. Bueno, entonces ya nos encontramos, ¿no? En este momento, en sus últimos años de Freud, ¿no? En el 1936, Freud ya tiene 80 años y celebra pues sus bodas de oro, ¿no? Con Marta. Vemos que pues ha tenido un matrimonio largo y sin embargo Freud va a seguir escribiendo y vemos que aquí empieza a haber un interés particular. Porque en el 37, cuando Freud tiene ya 81 años, él se pone a escribir 2 artículos muy importantes de técnica psicoanalítica, que es análisis terminable e interminable y construcciones en análisis. Podríamos pensarlo, pues Freud ya tiene 81 años, ¿no? Obviamente va agravándose la cuestión del cáncer mandibular y pareciera que él ya empieza a anticipar, que está viviendo los últimos años de su vida y parece que está pues también preocupado por dejar bien claro, ¿no? Cómo se debe hacer un buen psicoanálisis y se centra en esta cuestión de la técnica y nos regala estos 2 artículos que son imperdibles. Para el 38 pues se da ahora sí este evento donde se une, ¿no? Austria con la Alemania nazi y pues Freud es judío y por lo tanto pues tiene que salir, ¿no? Huyendo y termina nuevamente siendo ayudado por Marie Bonaparte, otra de sus alumnas, ¿no? Más queridas, y obviamente pues Marie Bonaparte, sobrina nieta de Napoleón Bonaparte, pues también quiere mucho a Freud, paga un rescate muy caro en oro para poder rescatarlo a él, a Marta y a Ana, y logran sacarlos, ¿no? Llegan en primer momento a París, hacen una fiesta. Este es un evento interesante porque era el momento en el que pudo haberse conocido con Lacan, porque Lacan justamente estaba en ese momento en París. Sin embargo, pues Marie Bonaparte pues no se llevaba muy bien con Lacan y dijo, pues no te invito, y no lo invitó, y pues ahí ya no se dio, ¿no? Ese encuentro tan anhelado, aunque pues también Lacan no hizo después por visitar a Freud cuando él se traslada a Inglaterra. Y en 1938 Freud también escribe el artículo sobre esquema del psicoanálisis, que es un resumen de toda su teoría. Creo que Freud ya empezaba a anticipar que eran los últimos momentos y por lo tanto intenta, ¿no? Como recolectar todo este camino que ahorita intentamos observar, pero como decíamos, pues es un momento que nos llevaría a muchos más programas. Es solamente un pequeño resumen. Daniel. Muchas gracias, sí. Y pues cuando se habla de la historia de Freud, a veces se piensa que Freud, una vez que se va a Londres, pues pasó una larga vida en Londres. Pues no, realmente ya va a Londres prácticamente a morir. Sabemos que él muere en el 39, ya por una decisión, digámosle, médica. Ya era algo prácticamente dicho y planeado junto con su hija Ana, y debido a los grandes malestares, dolores, se piensa o se habla, ¿no? Del cáncer que tuvo, y que si el cáncer de mandíbula y el cáncer de paladar, pero la verdad es que a Freud tuvo interminables intervenciones médicas. Tenía por ahí un aparato que le llamaban el monstruo, perdón, que era una prótesis ahí en el paladar, todo horrible, pues era doloroso, ¿no? Entonces Freud fallece después de una aplicación de morfina, entra en coma, una segunda aplicación de morfina a las 12 horas y al final pues fallece, ¿no? Hasta el 51 es que muere Marta, y también les hago la invitación por ahí a ver en el canal de Café Psicoanalítico. Tenemos un video donde tuve la oportunidad de visitar el mausoleo donde está Freud allá en Londres. Entonces les hago la invitación a que revisen ese video. Y pues bueno, hoy hicimos un breve y rápido resumen de esta metapsicología y también desarrollo del psicoanálisis, y gracias por acompañarnos. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse, darle like, comentar
la campanita, y pues quizás ahí la breve recapitulación, resumen las 4 edades metapsicológicas, que viene siendo en 1900, con el libro La interpretación de los sueños, en 1914, Introducción al narcisismo, 1920, Más allá del principio de placer, y 1924, que son los escritos de neurosis, psicosis y pues los demás artículos que ya conocemos actuales de Freud. Y si no mal recuerdo, parece ser que fue lo último que dijo, this is absurd, en inglés, esto es absurdo, una vez que pues la morfina hace su efecto. Pero vemos aquí su gran legado, y muchas gracias por acompañarnos, doctor. Gracias. Bueno, saludos también aquí a los que nos escribieron. Abel Villarruel, buenas tardes, saludos. Said Bernal, saludos Said, excelente tema. Luis Antonio Güences también, saludos. Carmen Ochoa, saludos. Abel dice, lo inconsciente en 1915 es cuando inaugura formalmente la metapsicología. Bueno, un poquito más, todo ya estaba en la segunda etapa. Digo, tan desuso hoy en el psicoanálisis moderno. Quizás el concepto ya casi no se usa, pero se sigue hablando de teoría psicoanalítica. Es al fin de cuentas su otro nombre, pues, o su sinónimo. Alondra Celeste dice, tarde pero sin sueños. Saludos a todos, no nomás a Daniel, sino a todos. Gracias, muy amable. Está bien, no hay problema. Dice Alondra Freud humanizándose. Y Lina Rodríguez dice, excelente tema como siempre. Saludos en especial a Daniel. Ahí está, saludos especiales a Daniel. Así que bueno, pues hay alguien más aquí. Me pareció, ¿qué pasó ahí? Laura, saludos, Laura Romo, saludos. Saludos a todos. Voy a mostrarlo para que vean que sí es cierto. Ahí está. Y bueno, pues sin más, muchas gracias a todos. Ahí ya puse el cabo. Bueno, muchas gracias Miriam, muchas gracias Daniel, Eduardo, un gusto volverlos a ver, gracias por su tiempo y sus conocimientos. Y bueno, aquí un resumen rápido de la metapsicología para que no le tengan miedo y para que no vean que tiene tanto sus historias, sus chistes y sus anécdotas importantes y fundamentales. Entonces hay que saberlo como tal de lo que se trata. Así que bueno, muchas gracias a todos, cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana, muchos abrazos, los queremos mucho y aquí nos vemos el siguiente viernes con un tema que también les va a gustar. Gracias a todos, bye bye, adiós, les dice Freud, así desde el más allá, les dice Freud, ahí está, muy bien. Cuídense, bye bye, gracias.